Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses, que te ofrece las 3 primeras mensualidades gratis si adquieres tu unidad en julio. Comenzamos Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto saludarlos. Nosotros siempre dispuestos a llevarles a los protagonistas del transporte y la movilidad de nuestro país y, por supuesto, los mejores temas y los más importantes. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue a través de la página de Facebook de Pasajeros 7? Esto es Diálogos de Movilidad en Casa, este ejercicio de comunicación que mantiene los canales abiertos para tratar lo más importante de los temas de movilidad y transporte a nivel nacional. Hoy, de verdad, estamos muy contentos. Tenemos a expertos del transporte, los protagonistas del transporte en México y además todos ellos grandes amigos de Pasajeros 7. Saludo con mucho gusto a Alejandro Luna Becerra. Él es presidente del Consejo de Administración de Autotransportes Urbanos en la Ciudad de México y también presidente de la Asociación MOVA. Tenemos a Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas Coordinados de León, al arquitecto Francisco Romero, él es especialista en temas de movilidad y transporte, y a don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC, quien promueve estas mesas de diálogo de movilidad. Don Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenidos compañeros, bienvenidos los de la mesa, gracias por haber aceptado la invitación. Estamos listos para nuestra mesa. Esta tarde realmente tenemos invitados de lujo, 2 buenos amigos que participan arduamente en las actividades del transporte urbano, y es digno de mencionar que estamos hablando de León, Guanajuato, una ciudad que yo quiero mucho porque ahí vimos el inicio de lo que es el transporte masivo, ya preparado con un propósito bien definido y que realmente han estado llevando ellos las cosas muy bien, y de ahí han dependido muchos modelos de transporte en la República, como es el caso también en la Ciudad de México de Metrobús. Quiero dar la bienvenida a ustedes y también dar la bienvenida a los que en este momento se están conectando con nosotros. Y estamos listos para dar principio, como siempre lo mencionamos, estamos para escuchar sus comentarios, tanto de los que están conectados en Facebook como aquellos que de alguna manera nos siguen en este medio. Gracias, Fernando, gracias, Cris, gracias, arquitecto, Daniel, amigo, Alex, y empezamos. Gracias, don Mario. Me gustaría que el arquitecto Francisco Romero nos platicara desde su opinión, desde su perspectiva, cómo está recibiendo el gremio del transporte, cómo vive estos temas de pandemia en el transporte, que además has escrito muchas veces sobre ese tema. Con gusto, Fer. Gracias por la invitación y saludo a los que nos están escuchando. Creo que es muy importante el que reflexionemos sobre que realmente lo que está viviendo el transporte público es una de las crisis más fuertes que ha tenido a lo largo de su historia. Realmente la reducción de la demanda hasta abajo del 50% realmente es crítico y hace realmente repensar las acciones que se deben de hacer para mejorar esta situación que estamos viviendo. Yo creo que nada va a volver a ser igual, o sea, cada una de las acciones que se están tomando actualmente son acciones que ya están con una visión de lo que sería la nueva era del transporte o las empresas de transporte en una era covidiana. Me ha tocado platicar con personas y veo la preocupación de la transformación de que ellos tienen que vivir para realmente enfrentar los problemas que hoy los abaten, ¿sí? Hablan de una transformación, creo que es muy importante, y principalmente esa transformación ellos lo viven desde un crecimiento del talento de las personas, la innovación en los procesos que están llevando a cabo,
y el emprendimiento, que son lo que va a determinar el nivel de la potencia del motor con lo que ellos van a poder enfrentar, ¿sí? O sea, mientras ellos continúen con su misma estrategia de seguir trabajando conforme lo han venido haciendo en la época pre-covidiana, creo que sería un error para todos los empresarios, ¿sí? Entonces, sí veo yo con claridad una preocupación por crecer, por cambiar, y repito, mejorar el talento, la innovación y el emprendimiento para que realmente logremos que el cambio en el transporte se pueda sustentar, soportar y que podemos evolucionar. Perfecto. A mí me gustaría consultarle a señor Alejandro, ¿cómo han vivido la pandemia y sobre todo qué aprendizaje les ha dejado, tomando en cuenta lo que dice el arquitecto, ¿no? Todos esos retos que ahora los están obligando a moverse de esa zona en la que estaban tal vez acostumbrados a manejarse. Bueno, el impacto desde luego que en esta dinámica de resguardo y paralización de la actividad económica en todo el país y desde luego en las grandes ciudades ha reducido hasta en un 80% la captación de pasaje. En la reapertura que se prevé escalonada de acuerdo a los parámetros de semaforización, la recuperación va a ser muy lenta y los análisis y proyecciones que hacemos en Movilidad de Vanguardia, organización que me honro en coordinar y que representa el 56% del transporte concesionado en la Ciudad de México, calculamos que aún en las condiciones normales, y digo normales entrecomillado, se va a perder entre el 20 y el 25% del pasaje que trasladábamos antes de la pandemia. Es decir, que la nueva normalidad post-pandemia va a traer de facto un quebranto de la rentabilidad. ¿Qué es lo que estamos nosotros previendo? Es que se tiene que readecuar la forma de operación, en el caso de las rutas, por una sobreoferta que se trae, una sobreoferta del servicio, de entre el 27 al 37%, pero hoy con la pandemia se va a agudizar hasta un 50%. Luego entonces se tienen que generar condiciones de operación para efecto de hacer, si no más rentable, por lo menos que sea más equitativa la parte del negocio. En el caso de las empresas, desde luego que se tienen que hacer reingenierías financieras y en el caso de la Ciudad de México, lo primero que hicimos fue hacer acuerdo con los proveedores por tres meses. Ya pasaron los 3 meses, fue abril, mayo y junio. Hoy estamos en esa dinámica de poder lograr otro acuerdo de suspensión de pago de 3 meses. Pero eso nada más son mejoralitos, no resuelve el problema de fondo. Lo que es necesario es que las autoridades asuman el papel para efecto de valorar al transporte como algo esencial. Y esencial no me refiero nada más a la palabra ahorita que se utiliza por la pandemia, no, sino esencial, viéndolo desde el punto de vista que la movilidad en las grandes ciudades hoy contribuyen al desarrollo económico, cultural, político y social. Y derivado de ese tamaño de grandeza que juega el papel del transportista, los gobiernos tienen que asumir la parte de responsabilidad para respaldar los proyectos que podamos nosotros diseñar, pero que desde luego necesitarán del acompañamiento de las autoridades, tanto locales como federal. Salvaguardar el derecho humano a la movilidad, Alejandro, bien lo dices. Me gustaría platicar con Daniel Villaseñor. Daniel, pues tú representas a un grupo de transportistas de avanzada, sin duda un referente a nivel nacional en temas de organización,
de tecnología, incluso de interlocución con la autoridad. Sin embargo, estos tiempos no han sido fáciles. Platícanos cómo se vive el tema del transporte en época de pandemia. Muchas gracias, Fer. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad de dirigirnos aquí a todos los que están escuchando el programa y viéndolo. Efectivamente, como bien lo estaba comentando el arquitecto Francisco Romero y Alejandro Luna, pues es un tema nunca antes visto. Lo personal tenemos 35 años de experiencia en el transporte público y jamás lo habíamos visto. Si le sumamos la experiencia de las familias, es decir, en el caso de mi padre, yo calculo que otros 35, 40 años y jamás habíamos escuchado un tema de estas magnitudes. Tocamos piso en Semana Santa, 80% de caída de la movilidad. A partir de hace 45 días a la fecha aproximadamente, oscilamos sobre un 50, 55% y de ahí no se mueve, está muy estancado. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta el grupo de estudiantes, que para nosotros representa entre un 15 y un 17%. Falta el resto de la fuerza laboral, porque hoy hay que recordar que la fuerza laboral está entrando unos sí, otros no, otros escalonados, otros están yendo una semana, otros no van, y ahí calculamos otro 20-25%. Y a esto sumémosle pues también el otro grupo vulnerable que no está saliendo en casa, que son todos los adultos mayores, ¿no? Y estos también representan una movilidad. Y ahí tenemos ya nuestro 100%. Entonces, si las expectativas que traen los gobiernos de regresar, por ejemplo, las clases hasta el año que sigue, pues bueno, eso nos obliga a, como bien comentaba el señor Alejandro, a hacer una pues, reingeniería en todos los sentidos para poder llegar a otro lado de la orilla para el siguiente año. Nosotros, tanto en el estado como aquí en el municipio, estamos infiriendo que vamos a regresar a las movilidades de enero y febrero de este año, alrededor de unos 2 o 2 años y medio más. No llegaremos al tope ni siquiera el año siguiente. Faltará, hay que tomar en cuenta que viene un desempleo. Se está infiriendo hasta este momento cerca de un 10-15% de nuestra movilidad que nos va a afectar derivado del desempleo que se va a venir en escala, porque como bien comentaba también, ahora sí empezaremos a apretarnos bien el cinturón, porque si bien es cierto, estuvimos solicitando estas pausas pues para los créditos y los apalancamientos alrededor de entre 4 y 6 meses, pero pues eso tiene una fecha y eso va a acabar y ahí es donde realmente vamos a ver el impacto en nuestros insumos y nuestros costos. Sin embargo, el transporte público es muy, ¿cómo llamarlo? Para no ofender a nadie, pues es noble en el sentido como negocio, porque al final del día te permite estar ajustando tu oferta contra tu demanda, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con los costos. Al final del día esto tiene que ser un negocio, a diferencia de otros países, de la cantidad impresionante de países que manejan sistemas subsidiados por parte de los gobiernos, pues es evidente que nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y tenemos que hacer milagros, ¿no? Y tenemos que estirar el litro de diésel, tenemos que estirar las refacciones, tenemos que estirar lo más que se pueda la vida útil de los autobuses. Y en ese sentido, pues también inferimos que habrá una disminución en la flota, en la calidad de la flota a nivel nacional. Se va a hacer más vieja, al menos durante los próximos 3 años. Difícilmente veo que alguien siga renovando y comprando flota. Nosotros en lo particular pues, tuvimos que cancelar casi el 60% de los pedidos que teníamos para este año, el 100% de los del siguiente y el 100% del 22. Entonces, sí es impactante, nunca antes visto, pero creo que nos obliga esto a volver a romper paradigmas, hay que volverse a ver al espejo y ver qué podemos hacer pues, para que el negocio continúe y las instituciones se mantengan, porque al final del día, pues eso es a lo que nos dedicamos y lo que sabemos hacer y pues tendremos que seguir aquí, ¿no? Al final. Hablan de temas súper importantes y me gustaría retomar algo con el señor Alejandro, que es justo de lo que se está hablando, de cómo enfrentar todo esto. Y en otras ocasiones hemos destacado la importancia de apoyarse entre ustedes para, sobre todo, tratar de apoyar a aquellos que están en mayor riesgo, que son las pequeñas empresas o los hombres camión. ¿Qué están haciendo para
para reforzar a quienes están en esta situación, señor Alejandro? Gracias. Parte de las acciones que se deben considerar es buscar la manera de agruparse para generar acompañamientos en los modelos operacionales. Compras en común que permitan abaratar costos y condiciones de pago y economías de escala. Esa es una parte. La otra, muy puntual, en el caso del hombre camión, se tiene que inducir a recomponer sus formas de operación con análisis de frecuencia de paso, ciclo de vuelta, porcentaje de ocupación, con el objetivo de mitigar la sobreoferta del servicio, que decía yo ya se tiene de manera natural, y que hoy con la pandemia la guerra del centavo se hará más álgida, orillando a la quiebra del negocio, y eso desde luego que a nadie conviene, porque decía el señor Villaseñor, pues esa es nuestra profesión, inclusive por generaciones, y tenemos que buscar la manera de cuidarla. En movilidad de vanguardia, el tema de capacitación es parte de sus principios, y para el caso esta semana implementamos talleres específicos de cambios operacionales del hombre camión para fortalecer el negocio de los concesionarios. Siempre en el tema del hombre camión ha visto con mucho respeto, por decirlo de buena manera, el transformarse de hombre camión a sociedad mercantil. Pero ahora esta pandemia nos obliga a acompañarlos, a cambiar los modelos operacionales sin ser sociedades mercantiles, sino buscando la manera, insisto, de que se conserve parte del negocio, que se puedan, a pesar de los pesares, se puedan generar algunos mecanismos de ahorro que permitan mitigar los costos grandes de financiamiento cuando se pide nueva flota vehicular, y en el hombre camión ese es su talón de Aquiles, que se hace muy reticente para hacerse sociedad mercantil porque sabe que le tiene que inyectar a su negocio. Y la descapitalización que se tiene por la sobreoferta del servicio, por una tarifa controlada políticamente, pues entonces no es tan fácil irse al cambio. Y entonces lo que nosotros vamos a buscar, generar esos nichos todavía que a pesar de la crisis están, nada más que lo que tenemos que dotarlos son de las herramientas necesarias, suficientes, idóneas, indispensables para poder cuidar todavía su negocio. Arquitecto Francisco Romero, tú llevas mucho tiempo tratando de vincular al empresario transportista y hombre camión en temas de capacitación y de que precisamente cambien las formas de operación. En esta experiencia que tienes, ¿qué es lo más complicado al momento de platicar con un transportista y tratar de que cambie su forma de concepción del negocio y de la operación del mismo? Yo creo que lo acaba de comentar Alejandro. Lo más difícil realmente es salirse de su espacio de confort. Ellos, la verdad que lo hacen, les da pavor realmente enfrentarse. ¿Qué fue lo que pasó con las jornadas o con los diplomados que estuvimos haciendo en el ITESO sobre transformación de hombre camión a ruta empresa? O sea, la mayoría de la gente, primero, en la parte operativa realmente pues son especialistas natos, porque como lo dijo Daniel, hay 2 o 3 generaciones atrás de ellos que vienen soportando todo este proceso, ¿sí? Después de las experiencias de los 50 empresarios que sacamos adelante, hubo una serie de pláticas en donde lo que buscábamos era hacer una incubadora de empresas de transporte público. Una incubadora que realmente les permita lo que está haciendo ahorita Alejandro, ¿verdad? O sea, lo que está haciendo Alejandro es incubando realmente a las organizaciones
en empresas de transporte público que realmente van a traer beneficios no solamente al empresario, beneficios a la ciudad, beneficios al medio ambiente. O sea, vamos a tener una serie de beneficios muy interesantes, ¿sí? Yo quiero aprovechar, y creo que es muy importante por las personas que estamos aquí ahorita platicando, o sea, que organizaciones o instituciones o organismos como la que representa Alejandro, o como la que representa Mario, o la que representa Jesús, realmente ellos puedan generar una incubadora, ¿sí? En donde puedan apoyar a los operadores del transporte público. A mí me preocupa algo. La vez pasada en la reunión que estuvimos, se hablaba de tratar de que los grandes se acercaran con los chicos, ¿sí? La verdad yo creo que sería quitarles el privilegio a todos los transportistas de cuño, o sea, como es la familia de Daniel, o sea, que vienen jalando mucho, y que realmente mejor, como decía Confucio, no le des un pescado, enséñalo a pescar, ¿sí? Entonces, yo lo que creo ahorita es que realmente, y conforme hemos venido trabajando con algunos transportistas aquí, el proceso debe de ser un proceso dividido en tres partes, ¿sí? Una parte que se llama la preincubación, que lo acaba de comentar Alejandro, que habla de todo el proceso de conocer las características de la ruta y saber realmente en qué condiciones se encuentran, ¿sí? Ahí en ese mismo proceso de preincubación, el poder formalizar ya empresas para que ellos empiecen a transformarse. Ya lo que es el proceso de la incubación, creo que es muy importante el guiarlos a los empresarios por dónde deben de irse para tener todos los beneficios, mantenimientos, compras en común, etcétera, etcétera, de los que ya Alejandro nos ha estado hablando. Y la tercera parte, creo que es la parte más rica, es el crecimiento y consolidación de la ruta empresa. Acordémonos de algo. Si nosotros transportistas queremos hacer algo, o sea, no lo vamos a hacer de acuerdo a lo que el gobierno nos vaya a determinar, sino que realmente debemos de trabajar con nosotros hacia el interior de la organización e ir generando realmente todos los procesos que se requieren para ir consolidando un desarrollo, ¿cómo lo diré? Un desarrollo eficiente. O sea, yo me atrevería a decir que las empresas posterior al COVID deben de estar su atributo debe de ser la eficiencia, ¿sí? Eficiencia económica, eficiencia de recursos humanos, eficiencia en todos los términos, no solamente la parte operativa, sino también empezar en un proceso de eficientar la parte administrativa, que creo que les va a dar a ellos muchos beneficios económicos y que les va a permitir realmente ir mejorando sus condiciones. Realmente la crisis está, o sea, supuestamente todos estamos en el mismo mar, pero cada uno trae diferente barca, ¿sí? Y yo creo que lo que debemos de hacer es tratar de igualar las características de la barca para que realmente podamos enfrentar el problema. Gracias, arquitecto. Don Mario, deja un comentario muy interesante el arquitecto y le pregunto, ¿es una solución o no en que empresas grandes apoyen a los transportistas chicos o que esto se adhiera formalmente a una estructura más grande? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría que tomara la palabra, Daniel está levantando la mano, y yo me reservo ahorita un comentario, estoy tomando nota de esto, con mucho gusto lo manejo. Adelante, Daniel. Adelante, Daniel. Gracias, don Mario. Creo que fue usted el único que me vio. Acá Fer no me estaba echando el ojo, pero bueno. Sí, es subrayar, y tiene toda la razón lo que comentó el arquitecto. Es un reto, arquitecto, impresionante lo que usted acaba de mencionar. No basta solo con un dirigente como Alejandro Luna, por ponerte como ejemplo, Alejandro, o sea,
sé que quieres tomar esta batuta, que está muy bien, totalmente de acuerdo contigo y con lo que comenta el arquitecto, pero ¿con cuántos socios te has topado, Alejandro, que tú traes una historia, traes todo ya un plan y te dicen, ¿y eso como para qué, no? Y luego yo qué voy a hacer, y yo a qué me voy a dedicar, y eso es abrirle los ojos al gobierno para que vea cuánto gano y tengo que empezar a pagar impuestos? Pues sí, mi estimado, hay que empezar desde ahí, hay que empezar a aportarle a este país para que luego le podamos exigir, si no, pues está bien padre desde el oscurantismo, sin pagar impuestos, estar exigiendo al gobierno. Y mira que soy totalmente apolítico, no estoy abogando por nadie. Hablo de los gobiernos en todos los sentidos, pasados y actuales. En ese sentido, el reto es enorme, lo que acaba de comentar el arquitecto, convencer a esa persona. En primer lugar, muchos dirigentes están convencidos, como Jesús Padilla, como evidentemente mi estimado y amigo Mario, Fernando, yo creo que lo ha visto bastante bien, pero el reto hacia atrás, hacia las gentes que están detrás de nosotros, hacia los socios que piensan y que siguen pensando exactamente igual, que creen que esto no va a cambiar, que nadie los va a tocar, que ninguna pandemia les va a afectar, pues hoy les está llegando. Qué lástima, qué triste, que hasta que llegue una pandemia nos haga entender que solo estando agrupados, como bien lo comentó Alejandro, tengan que reaccionar. Ojalá esto hubiera sido antes, ya sé que pues, el ojalá y el hubiera no existe, pero nunca es tarde para arrancar. Van a arrancar, sí, pues en una época un poco complicada, pero la verdad es que a título personal y como experiencia ya pasada de 20 años de transformación acá como hombres camión, a empresarios, a sociedades anónimas, después a estas economías de escalas que bien ustedes comentan y comparten, es una experiencia increíble, honestamente, se los digo como socio, como ex hombre camión, hoy presidente, representante y socio de esas empresas. La verdad es que el crecimiento en todos los sentidos, no nomás en el económico, para la ciudad es increíble, la viste, pero enormemente a la ciudad, y esto jala muchas voluntades, porque al final del día convences a muchos políticos que están viendo que su propia ciudad se está vistiendo y que está llamando la atención y que tienen un sistema de primera o que tienen camiones de primera, y para una ciudad que evidentemente así lo requiere. ¿Cómo vistes una ciudad? ¿Cómo pides inversiones extranjeras cuando no tienes un sistema de transporte, pues digamos, digno, ¿no? Ya no digamos adecuado. Entonces, todo eso se complica y no viste a la ciudad, no le ayuda al político a jalar recursos. Pues al final se vuelve un círculo virtuoso todo esto. Qué bueno que están tomando la iniciativa. Felicidades, Alejandro, y felicidades también al arquitecto por apoyar esto. Lo de la ruta empresa en Guadalajara es un gran principio. Todas las buenas vibras para que esto pegue. Es el futuro, no hay de otra. El que esté solo, el que esté aislado, se va a desaparecer. Hay que decírselo así a ese hombre camión. Si no te unes con alguien, si no te juntas con una buena sombra, definitivamente vas a desaparecer. Perdón por ser un poquito, pues, más directo, pero a veces creo que hace falta que nos jalen así un poquito y nos hagan temblar para poder reaccionar y sobre todo, pues, ayudar en todos los sentidos, ¿no? Pero es un gran reto, arquitecto. Felicidades. Gracias. Súper interesante todo lo que se está diciendo en esta mesa, y llega el momento de agradecer a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión de Facebook. Estaremos leyendo sus comentarios. Hay comentarios muy interesantes a los que les estaremos dando seguimiento a lo largo de esta transmisión. Por lo pronto vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores. Y continuamos con esta transmisión y bueno, le cedemos la palabra ahora sí a don Mario, que teníamos por ahí un tema pendiente con usted. Sí, gracias. Yo quería escuchar los comentarios de Daniel y obviamente también de Alejandro, porque lo decíamos al principio cuando platicábamos de invitar a los compañeros a participar, que a mí me gustaría tener pocas participaciones, porque yo siento que la parte medular del asunto lo traen ellos al día. Hace 30 años, pues quiero hacer un poquito de historia muy breve,
las primeras pláticas que yo tuve con relación a formar empresas, animar al hombre camión para formar empresas fue en la Ciudad de México, en algunas rutas. Me acuerdo por allá en la Ruta 1, en un grupo. Y les molestaba cuando se hablaba de formar empresas. Ahora, mismo Alejandro lo ha comentado, que la gente está más sensible a formar las empresas por las razones obvias de que han visto la ventaja de estar organizados. Pero finalmente, como sucede aquí en el Estado de México, la gente, los compañeros siguen siendo hombre camión, no se han organizado como tal al grado de que funcione como tal. Hay cosas muy importantes que me gustaría comentar. Tuvimos aquí en la mesa hace unas semanas a Álvaro Medina, de Oaxaca, y él fue muy drástico, dijo un comentario directo y dijo, nosotros teníamos problemas con una marca, lo comentamos o no lo guardamos, y aparentemente se lo guardaron, y entonces pues cayeron todos los demás en el mismo problema. Yo creo que este es un mal a nivel nacional. Espero que ahora con este problema que tenemos, la pandemia, nos ayude a reaccionar de otra forma. Yo creo que es tiempo de que el gremio se dé cuenta. Siempre hablamos de que somos una familia, el gremio del transporte, y lo defendemos. Pero hay muchas cosas que nos guardamos, porque si son cosas de éxito, a veces las comentamos, pero a veces no las comentamos tan plenamente como quisiéramos. Y si son fracasos, son menos. Entonces, yo he abogado, inclusive por alguien me dijo que el tema que estaba manejando en las convenciones de éxitos y fracasos, que no lo hablara así, porque era muy rudo. Pero es lo que decía Daniel, a veces es necesario hablar como se tiene que hablar, para que nos hacemos bolas, como dicen por ahí, ¿no? Yo creo que hay criterios que tenemos que manejar aquí muy serios. Por ejemplo, Alejandro decía que consiguieron ellos 3 meses de prórroga para los pagos en la financiera. Y ahorita están negociando otros 3 meses. Sin embargo, ese criterio, volvemos a lo mismo, muy pocos lo saben, y otros criterios más positivos tampoco nos llegan. Yo tengo el caso de unos compañeros por ahí en Sinaloa, que están negociando no que les den 3 meses ni 6 meses, sino que les den hasta que empiece a formalizarse el trabajo en el transporte. Y si no, regresan todos los 400 camiones. Es drástico, pero volvemos a lo mismo. El problema no lo tiene el transporte nada más, lo tienen las empresas, lo tienen las armadoras. Y hoy me decían en una plática que tuve con una de las armadoras que qué problemas teníamos nosotros. Le dije, pues los créditos, el financiamiento, los tiempos, le digo, pónganse de acuerdo ustedes, así como nosotros estamos haciendo mesas de diálogo entre transportistas para saber la problemática que traemos, pues yo creo que también ellos tienen que hacer mesas de diálogo entre ellos mismos para decir, oye, tenemos que llegar a un arreglo para que no brinque mucho. Lo dije en una ocasión aquí en una de las mesas, que me estaban mandando un mensaje de Yucatán que ya los querían embargar, por ejemplo. Y en otros lugares, como el caso de Alejandro Luna, dice, estamos negociando. Entonces, ¿cómo se norma ese criterio por parte de las financieras? Pues se norma simplemente poniéndonos todos nosotros de acuerdo y decir, oye, vamos a buscar en conjunto a nivel nacional lo mejor para todos. Si a uno le pega, si le pega a León, Guanajuato, que les dan un crédito, un crédito bueno, y aparte de eso les dan facilidades con tiempo, pues qué bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué no me lo das a mí en Chinconcuac, por decir algo, no? Eso es lo que tenemos que hacer, pero yo creo que aquí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Decía Alejandro, la guerra del centavo. Bueno, la guerra del centavo ya tiene que ser del pasado, porque si alguien sigue pensando en eso, pues como dijiste tú muy claramente, pues va a desaparecer. Y lo dijo también Daniel, ¿no? Entonces, son factores muy importantes. Entender que el negocio ya cambió. Ya este negocio ya cambió. Ya no es la tiendita de la esquina que todos los vecinos nos compran. Ya no es la gente que todos los días se sube el camión a nuestro autobús y lo saludamos. Y ahora vemos caras nuevas, o ya no estamos viendo los que antes se subían, porque ya
Se van en la bicicleta, se van en la moto o se van en un carro compartido de ahí de los vecinos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar el concepto de lo que es el negocio. Lo decía el arquitecto, tenemos que ver cómo se maneja esto. Nuestra forma de trabajar, administrar y operar, que son básicas, tenemos que modificarlas en base a lo que tengamos que hacer. Y yo sigo insistiendo, compañeros, y a lo mejor alguien me va a decir, pues, estás mal, Mario. Yo sigo insistiendo, tenemos ahora, más que nunca, si antes estábamos cayendo en desorden y queríamos organizar, estimular al compañero para que estuviera organizado, las compras en común, todo eso. Hace 30 años yo hablé de una comercializadora nacional que fuera propiedad de todos y dijeron, este cuate está loco, quiere hacerse millonario Mario. No, ahora estamos cayendo en que a lo mejor es necesario. Y si la comercializadora la tienen en León o la tienen en la Ciudad de México o en Guadalajara, pues vamos a hacer lo posible, porque si yo consigo una llanta con 100 pesos más y lo más sumo los 100 pesos en la cantidad de llantas que yo uso en mi estado o en mi ciudad, y eso me lo puedo traer comprándolas con alguien que realmente está consiguiendo el mejor precio, pues vamos a unirnos, ¿no? Pero lo volvemos a lo mismo. Es cuestión de educarnos en ese sentido, de buscar la afinación entre todos y operar y administrar y trabajar en conjunto. E insisto, compañeros, más que nunca ahora tenemos que rescatar al transporte, sea hombre camión, sea empresas, porque también empresas están tronando, ¿eh? No es nomás el caso del hombre camión. Hay empresas que están tronando y si quieren nos vamos al sureste o nos vamos a la península de Yucatán y empresas que estaban muy bien fortalecidas están tronando. Me gustó mucho tu comentario, Daniel, el asunto de cómo ordenar, el asunto de cancelar las compras ahorita, no solamente de ahorita, sino pensando en el siguiente año y en el próximo año. Eso lo tiene que saber la autoridad. Ustedes tienen muy buena relación con la autoridad. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo lo pueden lograr los demás estados? Porque hay estados donde las autoridades no quieren escuchar nada, porque lo primero que piensan es que el transportista va a llegar a pedir subsidio. Y ahorita yo no creo en los subsidios, la verdad, porque siempre están condicionados en este país. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y llegar con la autoridad y decirle, mira, necesito que hables con las plantas y les digas que estamos tronados, que tú nos estás exigiendo que subamos a 50 personas o 40 o 20 personas en un camión y con la misma tarifa. Entonces, ellos también tienen que subirse a nuestro problema. Ahí está, se los dejo en la mesa. Gracias, don Mario. Alejandro Luna, es obvio una organización donde se aproveche la economía de escala, donde se tenga interlocución con autoridades y con la industria en general del equipo de transporte, de quien otorga todo lo que son los insumos, etcétera. ¿Qué es lo más difícil con lo que te encuentras, Alejandro, cuando tratas de hacerle ver al hombre camión que hoy los tiempos cambiaron y que el modelo como se conocía ya se terminó? Perdón, Si puedes, ya lo comentaba nuestro amigo Daniel Villaseñor, el hombre camión se resiste mucho porque cuando haces la transformación, él siente que le vas a controlar sus dineros. Y deja que le vas a controlar, que le vas a robar. O sea, eso es lo primero que te encuentras. Claro, cuando ya se tienen más de 10 procesos de integración, prácticamente ya sabes que te va a llegar, pero ya sabes cuál es el antídoto. Y no es pensar perversamente, no. Lo decía nuestro amigo Daniel Villaseñor, tienes que ser claridoso. Si no eres claridoso, bueno, pues entonces no avanzas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo hacemos entender, a pesar de que la gente hoy ve cómo hay un sinnúmero de fallecidos, un sinnúmero de contagiados, y dicen, el COVID no existe, es una idea del gobierno tal, es una idea del gobernador tal, del municipal tal. No, bueno, pues así es el transportista. Le dices, vas a perder tu negocio si te quedas solito. No es cierto, no es cierto. Si yo tengo 30 años y desde mi abuelo
Y entonces te encuentras con eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera de generar una plena conciencia para reagrupar y generar polos de fortalecimiento, proyectar necesidades comunes y asimismo se tienen que generar gestiones ya propias, ya sea con las autoridades o con las armadoras, con las financieras, etcétera, etcétera. Pero esta parte de reagrupamiento no nada más se tiene que ver local, se tiene que ver ya ahora inclusive a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en la medida que el transportista esté agrupado localmente en estados, pero a nivel nacional, el transporte se va a fortalecer y entonces ahora sí, si bien es cierto que la política tarifaria es insuficiente y a pesar de que hubiera las gestiones adecuadas para tener un incremento X, sigue siendo insuficiente. Y decía don Mario, podemos pensar en que la autoridad empiece ya a analizar, si no me subes la tarifa de acuerdo al punto de equilibrio, ya olvídense del porcentaje de ganancia, sino el punto de equilibrio, no lo quieres hacer, tienes que pensar en los subsidios. Y los subsidios pueden ser no creíbles o no sostenibles, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos agrupados y entonces ya tenemos un parámetro general de qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y la otra muy importante, qué ofertamos? ¿Y qué ofertamos? Porque nosotros mismos le tenemos que dar valor a nuestra actividad y no el valor nada más en cuestión de negocio y empresa, no, sino el valor, todo ese valor agregado que conlleva nuestra actividad, que creo que esa también no le hemos dado ese toque exacto de generarle valor a nuestra actividad. Sin duda. Arquitecto, ¿usted quería hablar? Sí, todavía quiero. Muchas gracias. Hay algo que a mí se me hace muy interesante. Y lo acaba ahorita de puntualizar muy bien Alejandro, que es la fusión a nivel nacional, o sea, la integración, hacer la sinergia a nivel nacional. Yo desde que yo empecé en esto, en los 92, 93 más o menos, se habla de unificar a todo el país con una sola visión, etcétera, etcétera. Cosa que no la hemos logrado. Hay avances, sí, pero no se ha logrado. Creo yo que el parteaguas que nos está tocando vivir, como técnicos o como empresarios o como hombre camión o como lo que quieran determinar, nos lleva hacia algo muy importante, ¿sí? Tomar la decisión. Sabemos que nada va a ser como era antes. Nada va a ser como era antes. Todo va a ser diferente. Y como muestra, por ejemplo, es el e-commerce que realmente tuvo una curva que se incrementó, que muchos viajes se van a perder por el e-commerce. El trabajo en casa, que también se van a perder muchos viajes por el trabajo en casa y finalmente escuela en casa, ¿sí? Entonces, sí tenemos que buscar la manera de cómo soportarnos a nivel nacional, o sea, cómo integrarnos a nivel nacional, hacer un solo frente, darle valor a la profesión o a lo que hacemos, que creo que sería lo más importante, el poder fundamentar en valores de beneficio. Insisto yo, para mí es muy importante la ciudad, o sea, no solamente para el empresario, sino para la ciudad, y lo dijo muy bien Daniel, el transporte viste a la ciudad. Me encantó la frase, el transporte viste a la ciudad, y creo que es algo que solamente integrando
se pudiera realmente enfrentar. Yo creo que hay muchas organizaciones, pues está Mario, está Jesús, estás tú, Alejandro, ¿sí? Y yo creo que se deben de unir con una visión única, ¿sí? De realmente de representar o de sentarse en una mesa en donde jalen, o sea, vayan jalando, así como lo estás haciendo, que vas de 10 en 10, irlo haciendo hasta que realmente conformemos, o sea, nuestra anhelada cámara que nos va a permitir enfrentar, ¿sí?, a los bancos, a las armadoras, a los vendedores de hidrocarburos, a las de las llantas, etcétera, etcétera. Pero sí creo que se debe de tener una fuerza para poder hablar de tú a tú, o sea, porque tú como hombre camión, si llegas y quieres tocar la puerta, pues realmente te van a pasar a lo mejor hasta el final de la cola, ¿verdad? Pero no es el hecho de decir al final de la cola, o sea, pero sí el que tengamos mayor número de asociados, que podamos tener una fuerza total para poder enfrentar ante los grandes retos post-covidianos. La eficiencia de las empresas está realmente a la vuelta de la esquina, el proceso para realizarlo, ¿sí? Pero no todos lo vamos a hacer. Pues todas las posturas muy interesantes. Hace un rato hacían un comentario que me llamaba la atención, lo hacía el señor Alejandro, y decía, lograr que de verdad se considere el transporte público como un servicio necesario, como imprescindible, como se está viendo ahora durante la pandemia. ¿Cómo lograrlo, señor Daniel Villaseñor? ¿Cómo lograr que las autoridades de verdad vean al transporte público como uno de los sectores que son imprescindibles? Yo creo que, digo, lo han estado comentando entre líneas, se rescata algo muy cierto y ya experimentado. Se llama credibilidad. Y esa credibilidad está mermada pues por tantos años de mal servicio y de tanta queja por parte de nuestros clientes, ¿no? Nuestros usuarios, y de ahí pues que nacen otro tipo de competencias que también ya lo han mencionado entre líneas, desde la bicicleta, la motocicleta, que es un tema muy importante. Yo creo que guardando las escalas a nivel nacional tenemos los mismos números, pero les voy a compartir un número. En León, hace 15 años había 7,900 motos registradas en el municipio. Hoy hay 80,000 motos registradas. Y eso significa clientela que se fue de nosotros para allá. De bicicletas no hay un censo, pero yo creo que es algo muy evidente, todo el mundo lo puede estar viendo. Y también son clientes que se nos han ido, ¿no? ¿Por qué tanta gente migró del taxi tradicional a las plataformas? Pues precisamente por esa estrangulación al cliente de que, como bien lo comentaban nuestros compañeros, pues no había más en qué me moverme, pues ahí tenía yo el pasaje seguro, pues es un negocio y pues a darle, ¿no? Y dale como yo quiera y como yo pretenda. Yo antes, no estoy hablando en sentido personal, sino como hombre camión, pues tenía mis camiones y si de repente a mí se me ocurría ese día, un miércoles era cumpleaños es un ejemplo, era cumpleaños de uno de mis operadores, pues bajaba a los 15 operadores que traía de mis 15 camiones y en ese momento la ruta se quedaba con 5, ¿no? En vez de con 20 camiones. Entonces, el cliente, ¿qué culpa tiene de mis decisiones? Y lo fuimos estrangulando poco a poco. Entonces, la credibilidad es muy importante, muy importante para el usuario y evidentemente para los políticos. El político también por generaciones se deja guiar por muchos comentarios de los anteriores. No, pues esos cuates son así, estos cuates. De hecho, hasta es genérico, ¿no? El camionero, el transportista, y lo dicen en un tono despectivo. La verdad es que ha sido una lucha impresionante para hacerles entender cómo esto también ha ido cambiando en ese sentido. Y a nosotros nos ha tocado mucho, en ese sentido, como bien comentabas, poder lograr ahora sentar a
4 o 5 bancos y obligarlos a ellos a que se peleen por la tasa que me ofrecen a mí. No está yo pidiéndoles chichi, como decía ahorita el arquitecto, nomás que es muy decente y no lo quiso decir así, pero bueno, al final del día es eso. Y así a la armadora, y así al de la marca de autobuses. Esa fuerza de la que hablan ustedes, señores, nosotros hemos probado así nada más, porque pues somos un municipio que tiene 1,750 camiones y hoy en el estado que tenemos una alianza que también ya conformamos, pues no llegamos a más de 5,000 camiones. 5,000, o sea, Guadalajara solo ha de tener, no sé, arquitecto, usted me puede ayudar, pero 8,000 o 9,000, no lo sé. O sea, ok, entonces 5,000. Entonces, una ciudad contra todo un estado y apenas hay más o menos, nos damos un quién vive. Ahora imaginemos, como bien ha estado comentando el buen amigo Mario de toda la vida, que lo he escuchado y que tiene toda la razón, y Alejandro ahorita que está también con ese tema, esta alianza a nivel nacional obligaría, haciendo bien las cosas, señores, no con el esquema de que si no lo haces, te voy a hacer un paro. Si no lo haces, te hago una manifestación. No, con ese sentido nosotros no vamos con, sí se pueden hacer las cosas siempre positivas. Hemos vuelto tarifas técnicas, no políticas, por ejemplo, donde demuestras muy simple, aquí están todas mis ventas y aquí están, perdón, acá están todos mis gastos y acá están todas mis ventas. Y pues evidentemente necesito un ajuste, esta es mi movilidad y no se mueve. Tengo todos los accesorios para el conteo de pasajeros. Ven, audítame, autoridad competente, porque ese es otro buen tema, estimado Alejandro, porque puedes tú mejorar muchísimo, pero si tu autoridad se queda por acá y tú ya andas en estos niveles, pues vas a estar hablando como que si el arquitecto me lo permite, pues un arquitecto con un ingeniero. Ya ven que toda la vida han tenido broncas los arquitectos y los ingenieros, pero al final del día es eso. Necesitamos ir a la par, autoridad y transportistas en el conocimiento para que ni uno se coma al otro y viceversa. Entonces, es credibilidad, repito, Cristela, es credibilidad con hechos, no con palabras, no con discursos, no con demagogia, sino que en realidad vean el cambio. Y en ese sentido sí se puede, señores. Ya acá lo hemos estado validando. No son mesas ni de golpes, ni de dimes y diretes, son mesas muy puntuales de numerologías, de argumentos jurídicos, en donde la gente pensante, política, entiende muy bien y no le queda de otra más de que en esa comisión mixta tarifaria aceptar y por unanimidad dar el voto del sí al incremento tarifario. Hay un tema que ahorita tocaba Alejandro con el tema de la tarifa que se me hace muy importante también destacar, si me lo permiten. Y voy a tocarlo en dos grandes ejes. Primero, el eje de la autoridad. ¿Qué piensa la autoridad al respecto de que si tú, transportista de toda la vida tradicional, vienes y me pides tarifa, evidentemente yo, autoridad, tengo que pedirte toda tu numerología para ver si es cierto que tienes X ingresos y tienes Y gastos? Luego voy y te audito y en esa auditoría detecto que traes mayores movilidades de las que tú estás reportándome porque tienes un esquema todavía de liquidación, de guerra del centavo, bla, bla, bla. Y ese margen, ese gap, pues no lo da a conocer el dueño del camión, porque al final del día tiene un gran socio que se llama chofer, que se lleva cerca del 30-35% de los ingresos y eso no lo detecta nuestros ingresos, ¿verdad? Como hombre camión. Entonces eso la autoridad te dice, oye, espérame, yo te voy a tarifa para matizar un tema que tú tienes que controlar, porque eso no es un sueldo, eso es un robo que se están haciendo. En ese sentido tenemos que cambiar y tenemos que enseñar todo y controlarlo, sobre todo controlarlo. Para eso estamos los que estamos al frente de las empresas. Y por otro lado, hablando del transportista, al demostrar todo esto, al empresario transportista demuestras dónde están todos tus gastos y dices, aquí está a lo que cuestan los camiones y aquí están las facturas que lo amparan. Aquí está lo que cuesta el diésel y las facturas que lo amparan, la cantidad de litros que consumo, el rendimiento de combustible, el rendimiento de partes. Entonces, es una auditoría muy interesante que al final del día no pueden decirte que no. Se vuelve técnica totalmente la tarifa. Sin embargo, existen políticos, estoy de acuerdo todavía con Alejandro, existen políticos que a pesar de todo eso, hay una respuesta de demagogia que dice no a la tarifa y en 8 columnas sale en el periódico, no va a haber incremento tarifario. A esos políticos hay que decirles lo que les hemos dicho acá. Estás incentivando la delincuencia, mi estimado. ¿Por qué la estoy incentivando? Pues porque estás obligando a ese hombre camión a comprar su principal insumo, que es el diésel, robado. Y para que haya un robo de diésel es porque tiene que haber un cuate que lo compra.
o la propia gasolina, para que entonces logren ese tipo de costos, bajarlos y mantener tarifas tan bajas en algunos estados y en algunas ciudades, que es increíble, impensable hacer y ver que sigue siendo un negocio, si no es que te tienes que meter con sus costos en otro tipo de cuestiones. Me refiero, no compras consolidadas, no compras con factura. Su servidor ha recibido infinidad de propuestas de comprar diésel facturado y te lo llevo a tus bases a 10, 11 pesos, ya con todo el IVA incluido, dices, por Dios santo, o sea, eso no es cierto, no es legal, y evidentemente acabas pateando el bote, pero al final del día debe de haber gente que cae, porque pues está también por otro lado, es comprensible, no aceptable, pero sí comprensible, que en el momento que me tienen un pie aquí en el cuello y no me autorizan tarifa, y no me autorizan tarifa, y no me autorizan tarifa, pues me obligan a hacer otro tipo de cosas. ¿Para qué? Pues para mantener el negocio de toda la familia, de muchas familias que de aquí se mantienen. Entonces, es muy interesante la pregunta, Cristela, muy amplia. Yo creo que para todo un congreso impresionante así de largo, pero es la confianza al final del día la que tiene que prevalecer. Gracias. Perfecto, pues estamos ya por comenzar los últimos minutos de esta transmisión. Antes de cerrar, me gustaría leer algunos comentarios que nos dejan quienes nos están siguiendo. Gracias a quienes nos ven desde Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana. Gracias por estar pendientes siempre de las transmisiones de Pasajero 7. Genaro Flores Gutiérrez dice, buenas tardes, saludos a los panelistas, especialmente al licenciado Alejandro Luna. Muy preocupante la situación actual del transportista. Ojalá que puedan conseguir la unidad del gremio. Algo similar, por ejemplo, nos dice también Hugo Sánchez Flores, y otro de los comentarios dice, hemos seguido con todo gusto los programas de Pasajero 7. Hoy nos atrevemos a aportar en este medio nuestra tecnología para resolver algunos de los problemas que seguramente estarán por ahí solicitando los transportistas. También, por ejemplo, nos escribe Nico Morgan, dice, veo mucha molestia por parte de los concesionarios, sin embargo, como la SEDATU menciona, es un servicio público que se puede dar a partir del municipio o del estado. Ahora bien, si los concesionarios no pueden brindar un servicio de calidad, salubre y no contaminante, es necesario revocar las concesiones, recordando que se tiene que privilegiar el beneficio y la colectividad y no al particular. Bueno, son comentarios que nos dejan, hay muchos más que seguramente los panelistas estarán leyendo al concluir esta emisión. Creo que llega el momento de ir por comentarios finales, Fernando. Gracias, Cris. Alejandro Luna, a lo largo de este programa vi que te llama la atención y que convives con muchas de las opiniones vertidas por Daniel Villaseñor y obviamente también por el arquitecto Romero. Me gustaría que nos dieras tus comentarios finales, incorporando también tu opinión sobre si es posible o no tener una representación nacional del gremio. Hoy más que nunca se debe tener altura de miras y quitarnos, y directo, como decía el compañero Villaseñor, hay que ser directos, quitarnos soberbia, malo entendido, leyendas urbanas que existen, que mucho ha frenado la posibilidad de generar un ente grupal nacional que permita visualizar, analizar y compartir la problemática del transporte a nivel nacional. Que ahora con el COVID-19 se ha hecho más álgido y sobre todo apreciar que esta situación crítica se da en un alargamiento mínimo de 2 años, pero se va a generar un retroceso de 1 década. Es decir, que el retorno de la tasa de inversión va a generarse en décadas. En un programa de financiamiento siempre lo proyectamos a 5 años y 1 de gracia. Estamos hablando de 6 años. Hoy eso ya no da. Hoy estamos hablando que vamos a tener que renegociar a 8, 9, 10 años. Entonces, ese es el tamaño del impacto, que retrocedemos 1 década. Por lo tanto, sí será necesario ver la manera de cómo coincidimos, cómo acordamos, y algo muy importante, muchachos. En la medida que el transportista y los liderazgos comulguemos en un solo objetivo, aunque mi amigo Villaseñor dice que yo soy apolítico, el solo hecho de desarrollar una actividad pública nos hace ser políticos,
Y entonces en esa altura de miras tenemos que voltear a las cámaras. Cuando el transportista urbano ocupe espacios en las cámaras, entonces sí le jugaremos de tú a tú con la autoridad, como decía nuestro amigo Daniel Villaseñor. Arquitecto, su comentario final. Pues yo sí creo que realmente estos grupos que ya han trabajado tantos años en buscar, hacer y unificar a los hombre camión, sí se unan, se vinculen con las universidades, hagan algún convenio con las universidades y que realmente desarrollen una incubadora nacional en donde realmente se pueden ir mejorando las condiciones. Sabemos que la mejora hacia el exterior de las organizaciones es muy lenta, porque depende de la autoridad, pero todo lo que mejoremos dentro de nuestra organización sí va a ser a la velocidad de que lo que nosotros estemos demandando. ¿Sí? Gracias, arquitecto. Daniel Villaseñor, sus comentarios finales. Pues nada, gracias Fernando por la oportunidad, Cristela, un gusto saludarlos. Al arquitecto tenía mucho tiempo que no lo escuchaba, estoy muy agradecido también por estar aquí y tener la oportunidad de escuchar sus consejos, que la verdad es que siempre uno aprende mucho de personas tan entendibles y tan, sobre todo en su expresión, pero sobre todo por el conocimiento que tiene el arquitecto. Le agradezco mucho los comentarios. Alejandro, no tenía el gusto, pero la verdad es que me sorprende bastante, te felicito, ojalá y sigas por ese camino. Traes una talachototota impresionante ahí en la Ciudad de México, que con mucho gusto, en la medida que se pueda, claro que sí, yo me sumo a las propuestas del arquitecto, yo estoy dispuesto también para ayudarles. Nosotros no cobramos por este tipo de cosas, ni cobraremos, ni lo hacemos, simplemente lo hacemos por convicción, porque también hace 20 años nos hubiera encantado tener un mendigo loco, así como uno que está aquí hablando y dando este tipo de experiencias. Entonces, la verdad es que nomás lo hacemos por eso. Gracias. Y a mi amigo Mario, como siempre, no hay que cejar en el empeño, mi amigo, hay que seguirle. Tenemos que lograr esta gran alianza a nivel nacional. Muchísimas gracias, Cristela, y siempre a la orden. Gracias, Daniel. Don Mario Hernández, sus comentarios finales, por favor. Antes teníamos aliados, como aliados teníamos a los financieros, teníamos como aliado nuestros aforos y también nuestro ingreso como transportistas, pero ahora son el dolor de cabeza. Han cambiado las cosas. Ya pensamos, ya hablamos de los financieros, ya hablamos de los aforos y también del ingreso. Entonces, ahora se voltearon las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También teníamos de aliados cuando hablábamos de voluntad política, y se ha logrado mucho en tener voluntad política en los estados, en los municipios, el ejemplo de León, Guanajuato, de la gente que sabe del transporte, como en el caso de ahí en León, Guanajuato, es muy bueno. Y también teníamos de aliados la parte comercial. Hablábamos con cualquier armadora y pues prácticamente nos daban lo que queríamos. Pero ahora queremos que ellos también sean nuestros aliados y que la voluntad política realmente sea real. Ahora sí que, valga la redundancia, sea real. Y también la voluntad comercial. Porque si no, entonces, aunque hubo un comentario allí que la autoridad puede tomar el transporte, yo le digo al amigo que en 30 años o más hemos visto que cuando la autoridad toma el negocio del transporte en sus manos, lo regresa a los empresarios. Así es que no es la solución por ahí. Es cierto que el empresario toda la vida se la pasó quejándose de esto, pero esto es un negocio y ahora tenemos que rescatar ese negocio. Señores, no es el tiempo de planear solamente, sino es el tiempo de actuar todos los días. Hay que fortalecer las organizaciones locales, como la organización que maneja Daniel Villaseñor, la organización que maneja Alejandro. Para fortalecer esas organizaciones locales necesitamos unir todos los conceptos para que esas organizaciones formen la Cámara Nacional
del transporte urbano y suburbano. Las organizaciones no van a desaparecer, compañeros, si me están oyendo los que están ahí conectados. No vamos a quitar la organización de Daniel Villaseñor que lleva Dignamente, o la organización que lleva Alejandro, y en mi caso, pues tampoco me quiero ir de Conturmex. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formar un grupo de apoyo. No somos de choque, lo dijo muy bien Daniel. Nosotros como Conturmex nunca hemos apoyado el asunto del choque. Nosotros somos de propuesta. Y como somos los transportistas, somos gentes pensantes, inteligentes. Vamos a actuar ahora de manera inteligente en nuestra capacidad que tenemos, tanto local como a nivel nacional. Y vámonos por la Cámara del Transporte Nacional. Muchas gracias y bienvenidos siempre a estas mesas de diálogo. Gracias, Cris. Gracias, Fernando. Gracias, don Mario. Mire, el tiempo siempre nos falta cuando se congregan voces como las que hoy hemos tenido aquí en Diálogos de Movilidad. Les agradezco mucho a la gente que nos vio en vivo y sobre todo también a la gente que se va a conectar a ver las repeticiones. Cada vez se viven más experiencias y más conocimientos de los protagonistas que están día a día moviendo a miles de personas en México. Le agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez, a mi compañero Iván Sepúlveda por la producción de este programa. También quiero agradecer a Volkswagen Camiones y Autobuses por su confianza en esta nueva etapa. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses, que te ofrece las 3 primeras mensualidades gratis si adquieres tu unidad en julio.